Esto es DW Noticias desde Berlín. La guerra en Ucrania se intensifica con un nuevo hito en el uso de armamento pesado. El Ministerio de Defensa ruso asegura que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron su territorio con misiles ATACMS de fabricación estadounidense. El ataque ocurre días después de que circularan reportes sobre la luz verde de Washington para proceder con lo que el Kremlin califica como una línea roja. Estos son nuestros titulares. Misiles de largo alcance impactaron la región fronteriza de Briansk. Rusia respondió ajustando su doctrina nuclear para facilitar el uso de bombas atómicas contra sus adversarios. El portavoz del Kremlin habla de una inevitabilidad de la represalia. Además, se cumplen 1000 días de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ante el Parlamento Europeo. Kiev busca más apoyos en Europa mientras se enfrenta a un escenario de incertidumbre con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y Alemania advierte sobre actos de sabotaje luego del daño ocasionado a cables de comunicación en el mar Báltico. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asegura que están dirigidos a los aliados europeos de Ucrania. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Los temores a una nueva escalada de la guerra en Ucrania se intensificaron este martes. El ejército ucraniano utilizó por primera vez misiles ATACMS fabricados y proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos a lo interno de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa del país. Washington había dado luz verde a Ucrania para el uso de este tipo de armamento al atacar territorio ruso. Lo que para Ucrania es una necesidad táctica para defenderse de sus invasores, para Rusia representa una línea roja que involucra a la OTAN de forma directa en el conflicto. Este martes, Moscú cambió su doctrina nuclear para facilitar el empleo de armas atómicas contra sus adversarios. El primer lanzamiento de misiles de largo alcance ATACMS por parte de Ucrania se considera un hito en su defensa contra la invasión rusa. Se produjo después de que Washington diera finalmente luz verde a Kiev para usar estos sistemas de fabricación estadounidense contra objetivos situados en el interior de Rusia. Moscú dice que los 6 misiles balísticos lanzados tenían como objetivo una instalación militar en la región occidental rusa de Briansk y que sus defensas aéreas derribaron 5 de ellos. Los ataques tuvieron lugar cuando la invasión rusa de Ucrania cumple 1000 días. Tras conmemorar la ocasión en su propio parlamento, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la Unión Europea que no tenga miedo de hacer más para poner fin al conflicto. Cada día es el mejor momento para presionar más a Rusia, y está claro que sin ciertos factores clave, Rusia carecerá de motivación real para entablar negociaciones significativas. A su llegada a una reunión de defensa también en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que Ucrania necesita más apoyo para imponerse a Rusia. Hoy se cumplen 1000 días de la invasión rusa. Es la ofensiva total rusa no provocada contra Ucrania. Hoy hablaremos de cómo podemos ayudar a Ucrania a resistir. Eso significa más ayuda, más dinero que pondremos a su disposición, sobre todo ahora que los norcoreanos han entrado en escena. Rutte no es el único que considera la incorporación de miles de tropas norcoreanas a las operaciones rusas una peligrosa provocación. Esto también puede haber influido en la decisión de Washington de permitir a Kiev el uso de ATACMS. Pero el movimiento de Washington ha provocado que Rusia actualice su política de armas nucleares. La nueva doctrina permite una respuesta nuclear incluso a un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación apoyada por una potencia nuclear, incluso si no es una potencia nuclear ella misma. Long-range missiles are going to be applied. Si los misiles de largo alcance van a ser lanzados desde Ucrania a territorio ruso, también significará que son operados por expertos estadounidenses, expertos militares. Y tomaremos esto como una fase cualitativamente nueva de la guerra occidental contra Rusia y reaccionaremos en consecuencia.
No todos los líderes occidentales están de acuerdo con el envío de armas de mayor alcance. Pese a los pedidos de Kiev, el canciller alemán Olaf Scholz se niega a emular a Biden. El jefe del gobierno de Berlín se resiste a entregar a Ucrania los efectivos misiles de medio alcance alemanes Taurus. Jesús Núñez Villaverde es exmilitar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Madrid. Señor Núñez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por los ataques de este martes. Vladimir Putin afirma que Ucrania no puede utilizar los misiles ATACMS sin la tecnología satelital de los países europeos de la OTAN y que por ello se están involucrando directamente en el conflicto. ¿Considera que estamos realmente ante el cruce de una línea roja que puede cambiar el curso de la guerra? Por supuesto, sin el apoyo tecnológico occidental, Ucrania no habría podido utilizar esos misiles que han sido suministrados por países occidentales, principalmente Estados Unidos. Por otro lado, hay que entender que tampoco sin la ayuda económica y la ayuda militar que le llevan prestando en estos últimos años, Ucrania tampoco habría llegado hasta aquí. Por lo tanto, no es nada realmente nuevo. Rusia sabe que hay una involucración por parte de Occidente y eso lo utiliza como un argumento para plantear continuamente que se cruzan líneas rojas que pueden traducirse en una escalada o en lo que ellos llaman una represalia. En realidad no hay nada sustancialmente nuevo y podemos entender, por lo tanto, que no se ha cruzado ninguna línea roja que no se haya atravesado ya anteriormente. Lo que cabe imaginar a partir de ahí es que Rusia va a seguir en el mismo tono en el que actualmente está, con el desarrollo de una estrategia de invasión y ocupación de territorio en el que sigue contando con ventaja demográfica, industrial y también militar en el campo de batalla. Y sin embargo, el Kremlin sí habla de un cambio desde el día de hoy. El cambio en la doctrina nuclear de Rusia, además, genera ahora amplias críticas. ¿Qué tanto implica un riesgo mayor a que se utilicen armas nucleares en este conflicto? Afortunadamente hasta ahora, y si por eso seguimos vivos, no se han utilizado armas nucleares en ningún conflicto más allá de Hiroshima y Nagasaki en el final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nos movemos en un terreno muy ambiguo, en un terreno evidentemente muy discreto, en el que no sabemos realmente cuáles son las implicaciones de la aprobación de una nueva doctrina nuclear. Pero en cualquier caso, si nos situamos en el conflicto actual en Ucrania, podemos entender que para Putin no tiene sentido ahora mismo una escalada que implique el uso de armas nucleares, ni siquiera tácticas, en la medida en la que cuenta con que dentro de 2 meses, cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca, va a encontrarse en una situación que le va a dar una mayor ventaja todavía en el terreno convencional para poder llegar a un acuerdo que le permita, si no conseguir todos sus objetivos, al menos retener Crimea y buena parte del Donbass. Luego, desde ese punto de vista, resultaría altísimamente improbable que Rusia ahora mismo vaya a responder con algún uso de armas nucleares, porque se metería en un terreno muy delicado, un terreno que supondría, de hecho, una escalada que sí podría llevar a un suicidio colectivo, del cual no tendría ninguna ventaja, cuando, como digo, dentro de 2 meses puede encontrarse en un escenario muy favorable a sus intereses gracias a la intención de Trump de recortar o suprimir incluso la ayuda a Ucrania y, en ese caso, obligar a Zelensky a tener que aceptar unos términos de un acuerdo de paz, o mejor dicho, de rendición, que sean al gusto de Moscú. Se aproximan momentos decisivos en la guerra en Ucrania. Era el análisis de Jesús Núñez Villaverde. Señor Núñez, muchísimas gracias por sus apreciaciones y hasta la próxima ocasión. Y a partir de esta semana, los suecos empezarán a recibir un manual que aconseja a la población cómo prepararse y sobrevivir en caso de una crisis o un conflicto bélico. El manual En caso de crisis o guerra, versión 2024, apunta a una situación de guerra como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. La guía de 30 páginas incluye consejos sobre qué hacer en caso de un ataque con armas nucleares, químicas o biológicas, cómo tratar heridas severas y lidiar sobre todo con la ansiedad. También da una lista de alimentos y medicamentos que se deben almacenar. Noruega, Finlandia y Dinamarca también ofrecieron guías similares para su población. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, describió el corte inexplicable de 2 cables de fibra óptica bajo el mar Báltico como un acto de sabotaje. Los cables en cuestión conectan a Alemania, Finlandia, Suecia y Lituania. Pistorius dijo que el daño a los cables parecía deliberado, descartando un daño accidental y que lo ocurrido podría representar un acto de guerra híbrida. Los cables submarinos como este son esenciales para las comunicaciones entre los países. El presunto sabotaje de lunes por la mañana
afectó al cable Sea Lion 1, que cruza el mar Báltico entre la ciudad portuaria alemana de Rostock y la capital finlandesa Helsinki. El Sea Lion 1 mide 1.200 kilómetros y es la única conexión directa de este tipo. Según funcionarios finlandeses y alemanes, es poco probable que se trate de un siniestro accidental. Nadie cree que esos cables se cortaran por error. No creo en la teoría de que fueron unas anclas las que provocaron accidentalmente daños en esos cables. Consideramos, sin saber exactamente quién lo hizo, que fue una acción híbrida. Y también debemos suponer, sin saberlo, por supuesto, que se trata de un sabotaje. Varios ministros de Exteriores europeos afirmaron conjuntamente que la escalada de las actividades híbridas de Moscú contra los países de la OTAN y de la Unión Europea no tiene precedentes por su variedad y dimensión y supone un riesgo significativo para la seguridad. Un día antes resultó dañado un cable submarino similar, esta vez entre Suecia y Lituania. Esto redujo la capacidad de Internet de Lituania en un 30%. Incidentes similares también han provocado cortes de Internet en África. Hay muchos más cables de este tipo en los mares que rodean Europa, por lo que las autoridades continentales están en alerta máxima. Y fijamos ahora la mirada en Oriente Medio. Este martes, el negociador de la Casa Blanca entre el Líbano e Israel llegó a Beirut para negociar una solución a la guerra entre Israel y Hezbollah con los mandatarios libaneses. Según Amos Hochstein, la tregua está, como lo dijo, al alcance de la mano. Estados Unidos y Francia han encabezado los esfuerzos por un alto el fuego que ha escalado tras casi un año de hostilidades que han cobrado la vida de más de 3.000 personas en el Líbano. Israel extendió en septiembre el foco de sus operaciones de la Franja de Gaza al Líbano, buscando asegurar su frontera norte, que ha sido objeto del ataque del grupo libanés respaldado por Irán y cuyo brazo armado es considerado una organización terrorista por la Unión Europea. Las negociaciones por un alto el fuego entre Israel y Hezbollah están en una fase culminante, o esto es por lo menos lo que parece a juzgar por las declaraciones de algunas de las partes implicadas. Amos Hochstein, negociador de la Casa Blanca, ha viajado hoy a Beirut porque asegura que hay una oportunidad real de conseguir un alto el fuego en los próximos días. El gobierno del Líbano y Hezbollah han dado a Hochstein una respuesta en relación a la propuesta de tregua planteada por Washington. Nabi Berri, presidente del Parlamento libanés y negociador de parte de Hezbollah, ha asegurado que solo quedan detalles para cerrar un acuerdo. Lo cierto es que se desconoce cuáles son los aspectos que siguen distanciando posiciones, pero se intuye que tienen que ver con los mecanismos que aseguren que Hezbollah no se rearme en la frontera. Fuera de la mesa de negociación, la guerra continúa. Las fuerzas israelíes aseguran haber eliminado un comandante de Hezbollah responsable de lanzar más de 300 cohetes contra Israel. Al mismo tiempo, la ofensiva contra la milicia sigue acumulando muertes civiles. Según UNICEF, son ya 200 los niños muertos por ataques israelíes en Líbano en solo 2 meses. Por su parte, Hezbollah ha lanzado hoy más de 75 cohetes contra Israel, provocando al menos 5 heridos. Y no solo los ha disparado contra el norte del país. La milicia ha sido también capaz de disparar por segunda vez en 24 horas ataques contra el centro de Israel. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró que el grupo islamista Hamas, considerado grupo terrorista por una gran parte de la comunidad internacional, no gobernará Gaza cuando acabe la guerra, tras afirmar que Israel destruyó toda la fuerza militar del grupo. Las declaraciones las hizo durante su visita a las tropas en la franja. Netanyahu también aseguró que Israel no ha renunciado a localizar a los rehenes hasta ahora en el poder de Hamas. Su gobierno ofrece ahora una recompensa de $5 millones por cada rehén liberado que siga cautivo en la Franja de Gaza. Al día de hoy quedan, según los cálculos, todavía 97 personas secuestradas. Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que los dirigentes de Hamas abandonaron Doha. Sin embargo, el portavoz negó que su gobierno ordenara al grupo militante palestino cerrar sus oficinas en el Emirato del Golfo. Qatar anunció la semana pasada que suspendería sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza debido al estancamiento de las conversaciones entre Hamas e Israel.
La joven estudiante iraní detenida después de desvestirse hasta quedar en ropa interior en un campus universitario de Teherán no enfrentará cargos. Las autoridades afirman que la joven tiene problemas y fue devuelta a su familia para que reciba tratamiento. A principios de noviembre, un video de la estudiante se volvió viral. Los activistas aseguran que ella estaba protestando contra el estricto código de vestimenta de Irán. Y en el marco de la cumbre del G20, la policía brasileña detuvo este martes a 4 militares desplegados en Río de Janeiro por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces recién electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los detenidos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. Y justamente concluyó la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En ella, los líderes de los países más ricos del planeta firmaron una declaración conjunta en la que piden un pacto global contra la hambruna, más ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y el fin de las guerras en Medio Oriente y en Ucrania. No obstante, algunos mandatarios, como el canadiense Justin Trudeau, tacharon el comunicado final de demasiado blando con Rusia y lo achacaron a la falta de consensos. Durante la cumbre de 2 días, Brasil también urgió a los 20 países más ricos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con vistas a acelerar la transición hacia las energías limpias. Y en Río de Janeiro se encuentra el periodista Marcelo Silva de Sousa, siguiendo paso a paso el desarrollo de esta cumbre para nosotros. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches para vos. Un comunicado final que parece reflejar más divisiones que consenso. ¿Qué nos dice lo acordado en esta cumbre sobre la capacidad de plataformas como el G20 de ofrecer soluciones reales a los problemas tan graves que enfrentamos? Hola Javier, la cumbre del G20 vuelve a mostrar, mejor dicho, por un lado, la capacidad y la potencia que pueden tener este tipo de plataformas cuando las grandes potencias deciden organizarse y, por ejemplo, reunir recursos para atacar los grandes problemas globales. Veremos si la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, lanzada aquí por Lula como la principal bandera, esta plataforma que se propone conectar a donadores, a instituciones internacionales con países que necesitan adoptar programas para atender la pobreza y atacarla hasta 2030, puede ser eficaz para eso, pero muestra también muchas falencias, por ejemplo, la dificultad para encontrar consensos vinculantes y cómo los grandes conflictos geopolíticos están trabando documentos relevantes de consenso. Esto fue claro con las críticas que ha habido al documento final alcanzado ayer, y para muchos el precio a pagar de un consenso aquí en Brasil tuvo que ver con un documento lavado en referencias, por ejemplo, a la condena a la amenaza del uso de armas nucleares, sin mencionar directamente a Rusia. El propio documento contempla, por ejemplo, críticas, a una autocrítica a las instituciones internacionales, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad de frenar conflictos en el último tiempo. Marcelo, ahora la atención se va a centrar en el cambio climático, con voces bastante pesimistas tras esta cumbre. ¿Qué dejó la antesala del G20 a la COP29 en Bakú? El propio Lula da Silva lanzó hoy en la tercera sesión de esta cumbre del G20 un mensaje bastante pesimista. Pidió a las naciones que no posterguen el compromiso en Bakú para la próxima conferencia climática que será en Belén el año que viene, y se refería concretamente a la discusión por el financiamiento de acciones para contener el cambio climático. Lula da Silva advirtió que la conferencia climática en la Amazonía brasileña el año que viene puede ser la última oportunidad para un quiebre irreversible. Estas fueron las palabras de Lula en materia climática. Al mismo tiempo, Lula instó a los países desarrollados a adelantar las metas de neutralidad climática de 2050 hasta 2040 o 2045. Y por último, dijo el presidente Lula que son los países más desarrollados, los más ricos, quienes más contaminaron históricamente, quienes deben llevar la voz cantante para exigir con cierta credibilidad al resto de los países que tomen una conciencia concreta para atender la crisis climática. Marcelo Silva de Sousa con las conclusiones de la última cumbre del G20 en Río de Janeiro. Marcelo, muchas gracias por la cobertura y hasta la próxima ocasión.
Bueno, y también hay, por supuesto, un ángulo económico sumamente importante de esta cumbre. Paco Furrido está con los detalles. Así es, la declaración conjunta del G20 tomó una de las exigencias que organizaciones ecologistas y ONGs vienen reclamando hace tiempo: gravar a los súper ricos. El punto número 20 del texto llama a que personas con patrimonios muy elevados tributen de forma más efectiva. El presidente anfitrión, Luis Inácio Lula da Silva, habla de más de 200.000 millones de dólares anuales que pueden destinarse a políticas sociales y medioambientales. Esta instalación, dispuesta por ambientalistas en la carioca playa de Copacabana, reclama que los multimillonarios paguen más impuestos y que el dinero sirva para ayudar a mitigar el cambio climático, una reivindicación internacional. Existen unos 2.800 multimillonarios en el mundo, una cifra que además va en aumento, al igual que sus fortunas. Suelen saber mejor que nadie cómo hacer para pagar menos impuestos, aprovechando lagunas jurídicas. Una fracción mínima de esta riqueza aportaría miles de millones de dólares a medidas para el bien común. En la declaración final del G20 quedó sentada la necesidad de mejorar los sistemas de tributación, una idea impulsada en gran parte por el presidente de Brasil, Lula da Silva. La cooperación fiscal internacional es crucial para reducir desigualdades. Los estudios de la Comisión Financiera del G20 son reveladores. Un impuesto del 2% al patrimonio de los súper ricos generaría recursos de hasta 250.000 millones de dólares anuales que se invertirían en afrontar los retos sociales y medioambientales. Los ecologistas proponen que el dinero recaudado sea destinado a proyectos climáticos, ya que muchas de las actividades de los ricos, como sus jets privados, suelen ser de alto impacto medioambiental. La crisis climática requiere en parte una financiación más sólida y nada mejor que gravar a los multimillonarios. Afrontar la crisis climática con éxito solo será posible si se hace una redistribución radical de la riqueza en el mundo. Hasta ahora, fiscalizar a los superricos solo ha sido una declaración de intenciones en la cumbre, pero aún está por ver si los distintos países la aplicarán y cómo. Vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas importantes de este día. El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere obligar a Alphabet, la matriz de Google, a vender su popular navegador de Internet Chrome. Funcionarios judiciales afirmaron que pedirían cambios profundos en el modelo de negocios de la empresa, incluida una posible disolución tras constatar que el gigante tecnológico gestiona un monopolio. El fabricante de aviones estadounidenses Boeing envió las primeras notificaciones de despido para reducir un 10% su plantilla, tal y como había anunciado. El grupo aeronáutico viene sufriendo diversos reveses en su producción con problemas de calidad, reducción de pedidos y una reciente huelga que paralizó 2 de sus principales plantas. La inestabilidad política en Venezuela, donde la oposición denuncia fraude electoral y el presidente Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, también desestabilizó a la economía del país. A pesar de que en los últimos años Venezuela contuvo la subida de precios en el sector privado, prevén que la inflación regrese de la mano de la depreciación del bolívar. Un mercado callejero de la capital venezolana. Muchos comerciantes se quejan de que el negocio está complicado, como Jairo Gómez, ingeniero de formación que tiene un puesto de juguetes. Bueno, a veces uno va a buscar una mercancía, no es el mismo precio, uno trata de, por lo menos de sobrevivir con el tema del dólar porque va para arriba y la economía, bueno, la gente trata de comprar lo más básico ahorita, lo más necesario porque la cosa no está, como quien dice, muy fácil. Algunos apenas ganan 30 o 40 dólares a la semana, dada la volatilidad de los precios y la debilidad de la moneda local, el bolívar. En septiembre la inflación alcanzó el 25% en comparación interanual. El gobierno espera que llegue al 30%. Algunos expertos pronostican incluso más. La población busca llegar a fin de mes. Yo por lo menos en mi caso, yo trabajo en una oficina, pero aparte soy músico, cantante, también tengo un emprendimiento de alquiler de lavadora y bueno, le echo pichón a la vida, le pongo un camión a la vida
Eso tenemos que hacer nosotros todos los venezolanos y no depender del dólar, ni del gobierno, ni de nadie. Tras años de hiperinflación, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó medidas drásticas en 2022, entre otras, la limitación de créditos y el recorte del gasto público, así como la estabilidad del bolívar frente al dólar para contener la inflación. Pero en octubre, el bolívar perdió valor frente al dólar y aún resta por ver si sus medidas económicas tendrán éxito. Dejamos la economía, pero seguimos en Venezuela. Efectivamente, porque hay un hito en la política exterior estadounidense en relación con el país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció en el marco de la cumbre del G20 por primera vez en público al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Esto tras los comicios del pasado 28 de julio ampliamente criticados. En Río de Janeiro, Biden aprovechó para recordar a los países del G20 mantener la presión internacional sobre Nicolás Maduro. Urrutia se exilió el 7 de septiembre en España. La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. Caracas tachó de ridículo el reconocimiento estadounidense casi 4 meses después de las elecciones que dieron por reelecto a Nicolás Maduro entre denuncias de fraude. Costa Rica extraditó este martes a Chile a Michael Villegas, principal sospechoso del asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda. Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero por desconocidos que simularon ser policías chilenos. 9 días después fue hallado muerto, su cuerpo metido en una maleta y enterrado en una barriada de Santiago de Chile. El sospechoso autor del crimen, Michael Villegas, de 27 años, huyó de Chile a pesar de tener una alerta roja de Interpol y fue detenido el pasado 12 de julio en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Este martes fue entregado a la Policía de Investigación de Chile en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, que sirve a la ciudad de San José. Y una famosa pintura del artista francés Claude Monet alcanzó la cifra récord de 59 millones de dólares en la subasta de arte de otoño de Sotheby's, celebrada en la ciudad de Nueva York. Se trata de una de sus representaciones de nenúfares en los jardines de Giverny, cerca de París. Una serie de pinturas famosas por ser la típica representación impresionista de las sensaciones que evoca la naturaleza. La intensa puja por el cuadro, que duró 17 minutos, comenzó en 40 millones de dólares. Y al final, con comisiones incluidas, el afortunado comprador desembolsó 65,5 millones de dólares. El cuadro pertenecía a la fallecida empresaria de productos de belleza Cyril Miller. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Para mantenerse al tanto, ingresen a dw.com o búsquennos en redes sociales como DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.